La iglesia estaba llena de invitados, todos ansiosos por ser parte de la boda de Camila y Diego. La atmósfera era una mezcla de alegría y expectativa, mientras se ultimaban los detalles para la ceremonia. Camila, envuelta en un elegante vestido blanco que resaltaba su porte, sonreía con aparente calma, aunque sus dedos temblaban ligeramente al sostener el ramo. Sus ojos reflejaban la ilusión de un futuro junto al hombre que amaba, aquel con quien había soñado compartir su vida. Diego, por su parte, esperaba en el altar con una postura rígida y un rostro inexpresivo que contrastaba con la emoción del ambiente. Cuando la música comenzó a sonar, todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde Camila inició su camino hacia el altar. Su corazón latía acelerado, pero no precisamente por felicidad. Había algo extraño en el aire, una inquietud que no lograba comprender. Cada paso se le hacía más pesado, como si su propio cuerpo intentara advertirle que algo no estaba bien. Al llegar al altar, buscó en los ojos de Diego el amor que siempre la había sostenido, pero en su lugar solo encontró frialdad y distancia. Antes de que el sacerdote iniciara la ceremonia, Diego levantó la mano para pedir silencio. Toda la iglesia quedó en un profundo mutismo, y los murmullos se apagaron al instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Con voz firme pero carente de emoción, Diego anunció que no podía casarse con ella. Sus palabras resonaron como un trueno en medio del silencio absoluto. Confesó que ya no la amaba, que había conocido a otra persona y que no tenía sentido seguir con aquella mentira. En ese preciso instante, el mundo de Camila se desmoronó por completo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies y tuvo que agarrarse al brazo de una de las damas de honor para no caerse. Las miradas de compasión de los invitados le quemaban la piel, los susurros cortaban como cuchillos. Algunos sonreían discretamente, otros parecían horrorizados, pero nadie se movió para ayudarla. Diego, sin mostrar ningún remordimiento, se dio la vuelta y salió de la iglesia, seguido por una mujer que Camila nunca había visto antes, su nuevo amor. El camino de vuelta al vestuario fue una pesadilla. Cada paso dolía, cada respiración parecía un esfuerzo sobrehumano. Cuando cerró la puerta, Camila por fin dejó caer las lágrimas. Su vestido ante, símbolo de pureza y felicidad, parecía ahora una broma cruel. Se quitó el velo con manos temblorosas, sintiéndose ridícula por haber creído que merecía un final feliz. En los días siguientes, la humillación persistió. Todo el pueblo comentaba lo sucedido, algunos con lástima, otros con morboso placer de ver a la admirada Camila caer de su pedestal. Diego, en cambio, parecía inmune a las críticas. Él y su nueva pareja eran vistos juntos en restaurantes y eventos como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Camila tomó la decisión que cambiaría su vida. Dejaría atrás aquella ciudad. Allí ya no había nada para ella, solo recuerdos dolorosos y personas que la consideraban un fracaso. Con una maleta y el corazón roto, subió a un tren sin rumbo fijo, decidida a empezar de nuevo, lejos de todo y de todos los que le recordaban a Diego. El sufrimiento la moldearía, pero no la rompería. El tren atravesó campos verdes bajo un cielo gris, llevando a Camila lejos de todo lo que había conocido. Sus dedos tamborileaban en el reposabrazos del asiento mientras observaba por la ventanilla cómo paisajes desconocidos desfilaban como cuadros en una exposición pasajera. Con cada kilómetro que recorría, sentía que parte del peso de su pecho se disipaba, sustituido por una extraña sensación de libertad. No había planes, solo la certeza de que nunca volvería a ser aquella mujer ingenua que había creído en el amor de Diego.
La ciudad que eligió para empezar de nuevo era normal. Lo bastante ajetreada como para desaparecer entre la multitud, pero lo bastante pequeña como para establecer contactos. Alquiló un piso minúsculo en el centro, con paredes desconchadas, un suelo que crujía, pero en aquel momento le pareció el lugar más seguro del mundo. Su primer trabajo fue como auxiliar administrativa en una pequeña empresa de logística. El sueldo era bajo, las horas largas, pero se agarró a la oportunidad como a un salvavidas. Las noches eran lo peor. Sola en su nuevo hogar, los fantasmas del pasado insistían en visitarla. Recordaba cada detalle de aquel día en la iglesia, el tono de voz de Diego, el silencio ensordecedor de los invitados, la sonrisa de superioridad en el rostro de la mujer que él había elegido en su lugar. Pero con el tiempo, el dolor agudo se convirtió en cicatriz. Camila decidió que si no podía borrar el pasado, lo convertiría en un trampolín. Se matriculó en cursos nocturnos de administración y finanzas. Estudiaba hasta tarde, con los ojos ardiendo de cansancio, mientras sus compañeros salían de bares y fiestas. Poco a poco empezó a llamar la atención de sus superiores. Había algo en ella, una determinación silenciosa, un hambre de más que la diferenciaba del resto. En menos de 2 años la ascendieron a coordinadora y luego a directora. Su pequeño piso dio paso a un condominio mejor. Su ropa sencilla fue sustituida por conjuntos elegantes. Pero lo que más cambió fue la confianza en su mirada. 5 años después de dejar su ciudad natal, Camila ya no era la misma mujer que había llorado en el guardarropa de la iglesia. Se había convertido en una profesional respetada, con una carrera en ascenso, un nombre que circulaba en los círculos empresariales. Compró su primera empresa, una pequeña pero prometedora startup tecnológica, y la convirtió en un negocio rentable. Había aprendido a leer a la gente, a detectar las mentiras, a no volver a confiar ciegamente. Entonces llegó la invitación a una conferencia empresarial en su ciudad natal, donde se reunirían los mayores inversores de la región. El corazón de Camila se aceleró cuando vio el nombre del lugar en el papel. Una parte de ella quería rechazarla, temiendo encontrarse con fantasmas del pasado, pero otra parte, más grande y más fuerte, sabía que estaba preparada para enfrentarse a ellos. El viaje de vuelta fue extrañamente tranquilo. La ciudad parecía la misma, pero ella no llegó. Un día antes del evento, caminando por las calles que una vez recorrió con Diego, pasó por delante de la iglesia donde su mundo se había derrumbado y, para su sorpresa, no sintió más que una punzada de nostalgia. El pasado ya no le dolía, la había hecho más fuerte. El día de la conferencia, vestía un impecable traje azul marino, con el pelo cuidadosamente suelto sobre los hombros. Al entrar en la sala, algunos ojos se volvieron hacia ella, no con lástima, sino con curiosidad. Camila tenía ahora un aura, algo que atraía a la gente. Fue entonces cuando lo vio Diego. Estaba en un rincón, charlando animadamente con un grupo de hombres. El tiempo no había sido benévolo con él. Su pelo, antes bien cuidado, mostraba ahora canas y su postura ya no era tan segura. Camila lo observó por un momento, notando cómo gesticulaba demasiado, cómo se reía demasiado alto. Estaba claro que intentaba impresionar. Seguía trabajando en la misma empresa familiar, pero los rumores que ella había oído sugerían que el negocio no iba bien. Cuando sus miradas se cruzaron, Camila mantuvo una expresión serena. Diego se detuvo a media frase, con la boca ligeramente abierta. La había reconocido de inmediato, pero parecía incapaz de creer lo que veían sus ojos.
La mujer que había abandonado en el altar estaba ahora allí, no como víctima, sino como igual, o tal vez incluso como superior. Camila se permitió una pequeña sonrisa, no de triunfo, sino de reconocimiento. Se dio la vuelta y caminó hacia el escenario, donde sería anunciada como la nueva inversora jefe del proyecto más comentado de la noche. No tuvo que mirar atrás para darse cuenta de que Diego seguía observándola, tratando de entender cómo la mujer que una vez había destruido se había convertido en eso. El pasado estaba enterrado por fin. El futuro era solo suyo. La sala enmudeció cuando Camila subió al escenario. La luz de los focos acentúa su postura altiva mientras ajusta el micrófono con manos firmes. Su voz clara y segura resonó en la sala mientras presentaba su nueva empresa. Un fondo de inversión destinado a empresas en crisis. La ironía no pasó desapercibida para algunos de los presentes, especialmente cuando mencionó que su primer objetivo sería precisamente el sector en el que la familia de Diego había estado activa durante décadas. Entre bastidores, Diego sudaba a mares. Su caro traje parecía ahora un incómodo disfraz para la inminente bancarrota a la que se enfrenta en los últimos años. La mala gestión y las decisiones impulsivas habían arruinado el patrimonio que había heredado. La presencia de Camila en aquel lugar, en aquella posición, era un golpe que su orgullo no estaba preparado para asimilar. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre su teléfono móvil mientras intentaba en vano encontrar una salida a la situación. Camila, por su parte, dirigió la presentación con maestría. Cada gráfico mostrado, cada cifra mencionada, era una discreta puñalada al ego de Diego. Ella sabía que él estaba allí, sabía que él estaba observando todo, pero ni una sola vez miró en su dirección. No le hacía falta. Su victoria no estaba en la confrontación directa, sino en la indiferencia que ahora mostraba hacia su existencia. Cuando terminó su discurso, entre aplausos entusiastas, salió del escenario rodeada de inversores interesados, dejando a Diego a la sombra de su propio fracaso. En los días siguientes, la caída de Diego fue rápida e implacable. Sin capital para mantener sus operaciones, se vio obligado a vender activos a precios irrisorios. La mujer por la que había abandonado a Camila ya no estaba en su vida, al igual que muchos de los amigos que antes le rodeaban. La ciudad que antes le trataba como a un príncipe, ahora le miraba con lástima o desdén. En un último acto de desesperación, concertó una cita con Camila, esperando tal vez clemencia o, quién sabe, un remanente del sentimiento que una vez existió entre ellos. El despacho de Camila era grande y daba a la ciudad. Cuando Diego entró, se sintió pequeño frente a esa mujer que ahora comandaba un imperio. Sus manos sudaban, sus palabras eran confusas. Intentó justificaciones, disculpas, incluso un ligero tono de chantaje emocional. Camila escuchaba en silencio, analizando con los ojos cada temblor de su rostro. Cuando terminó, esbozó una sonrisa y le extendió un documento. Era una propuesta de compra por la última empresa que le quedaba. El monto ofrecido era justo, incluso generoso, pero había una condición: Diego no podría volver a operar en ese sector. Él observó el contrato y luego a Camila, intentando descubrir en ella algún rastro de la mujer vulnerable que había conocido. Pero lo único que vio fue a una ejecutiva que había dejado atrás su pasado y se había fortalecido. Firmó con la mano temblorosa, consciente de que esa era su única salida con dignidad. Al salir del edificio, Diego levantó la vista hacia el cielo por primera vez en años. Se había quedado sin empresas, sin deudas y sin disfraces. Tal vez, ahora, podría empezar desde cero.
Mientras su figura se desvanecía en la distancia, Camila lo observaba desde la ventana de su oficina. No sentía rencor ni satisfacción por una victoria. Solo la paz de quien ha tomado control de su propio destino. Esa noche, mientras regresaba a casa, se detuvo frente a la iglesia donde todo había comenzado. Ya no había dolor ni lágrimas, solo la certeza de que cada paso dado, cada obstáculo enfrentado, la habían llevado exactamente al lugar donde debía estar. Su pasado no la definía, pero sí la había moldeado en la mujer fuerte y decidida que era ahora. Y, al final, eso era lo único que realmente importaba.